un ejemplo de momento de rotación. El ejemplo viene en el libro, lo voy a explicar aquí. Debido a problemas técnicos, vamos a hacer los ejemplos de esta manera. Entonces, el enunciado nos dice que una viga horizontal uniforme con una longitud de 8 metros y un peso de 200 newtons se une a una pared mediante una junta articulada. Entonces, tenemos aquí esta viga, mide 8 metros y pesa 200 newtons y está unida a esta pared mediante esta junta articulada. El extremo más lejano está sostenido mediante un cable que forma un ángulo de 53 grados con la viga. Entonces, este cable está conectado al extremo más lejano de la viga y forma un ángulo de 53 grados. Además, hay una persona de 600 newtons a 2 metros de la pared. Esta persona pesa 600 newtons y está alejado 2 metros de la pared. Lo que nos pide es encontrar la tensión del cable, así como la magnitud y la dirección de la fuerza que ejerce la viga, la pared sobre la viga. Entonces, esta otra figura, la figura B, 12.9b, nos da el diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas que actúan sobre la viga. Son el peso de la persona, 600 newtons, el peso de la viga, 200 newtons, y la tensión de la cuerda T a 53 grados, y suponemos una fuerza R, que está a un ángulo teta, que forma un ángulo teta con la viga. Como el objeto no se mueve, no rota, ni se está moviendo, sabemos que este sistema es un sistema rígido en equilibrio. Por tanto, podemos aplicar las dos condiciones de equilibrio. La figura C lo que nos muestra es el diagrama con distancias y ya con los componentes. Entonces vemos que R se descompone en dos componentes, la vertical, R seno de teta, y la horizontal, R coseno de teta. Además, la persona que pesa 600 newtons está a 2 metros de distancia de la pared, y el peso de la viga para los objetos regulares como este, siempre el peso se encuentra a la mitad del objeto. Como la viga mide 8 metros, pues su peso está a 4 metros. Además tenemos la tensión T, que también se descompone en dos componentes, en la horizontal y en la vertical. Bien, entonces lo que sigue, ya que tenemos estos diagramas, los diagramas nos ayudan a visualizar mejor lo que está pasando con el objeto y determinar cuáles son las ecuaciones, las fuerzas que actúan para determinadas ecuaciones. Entonces pasamos a lo que son las ecuaciones. Primero, las ecuaciones de la primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Primero lo hacemos para X. ¿Qué fuerzas se aplican en X sobre el objeto? Pues nada más hay dos, R coseno de teta y T coseno de 53. ¿Qué signo llevan? R positivo porque va a la derecha y T negativo porque va a la izquierda. Entonces, vemos que R es positivo y T es negativo por las direcciones que ya dije. Ahora, en Y, ¿qué fuerzas se aplican en Y? En Y tenemos R seno de teta, tenemos los 600 newtons, los 200 newtons y T seno de 53. Tanto R como T son positivos porque van hacia arriba y los pesos de 600 y 200 newtons van hacia abajo, por lo tanto son negativos. Entonces, los pesos negativos, como habíamos dicho, y R y T positivos hacia arriba. Ahora, en la siguiente ecuación la vamos a usar del momento de rotación, que sería la segunda condición de equilibrio. Él dice que la suma de todos los momentos de rotación, todos los momentos de torsión sobre un objeto es igual a 0 para provocar lo que es un equilibrio rotacional. Entonces vamos a ver todos los momentos de rotación que tenemos. Aquí nos da primero el momento de rotación T mayúscula, que sería este de aquí. ¿Se recuerdan del tema que vimos? Para simplificar para encontrar lo que es el momento de rotación, la fórmula nos dice que es R, F, seno de teta.
donde el teta es el ángulo entre R y T. Entonces, el primero que nos da, el primer momento de rotación que nos dice aquí la ecuación es el de T. Vamos a ver si es correcta o no es correcta. Entonces, la fórmula nos dice que es R. R es la distancia entre el punto de rotación y la fuerza aplicada. Entonces, el punto de rotación nosotros lo podemos elegir el que nosotros queramos. Puede ser aquí en R, aquí en los 600 newtons, aquí en los 200 newtons, o acá en T. Realmente no importa dónde escojamos nuestro punto de rotación, nuestro eje de rotación. Pero siempre nos conviene ponerlo en un lugar en donde esté una incógnita. Aquí, por ejemplo, la incógnita es R, teta y T. Tenemos tres incógnitas. Si nosotros ponemos nuestro punto de rotación en R, quiere decir que vamos a eliminar dos incógnitas de la ecuación, la incógnita teta y la incógnita T. Por eso nos conviene escoger este punto como nuestro eje de rotación. Y a partir de este punto, que es nuestro eje de rotación, medimos. Entonces, ahora sí, la fórmula nos dice que es R, F, seno de teta. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la distancia entre R y T? Pues es toda la viga, serían 8 metros. ¿Cuál es la fuerza que estamos aplicando a este punto, a 8 metros? Pues T. Entonces ya tenemos que son 8 metros y T. ¿Y cuál es el ángulo que hay entre la distancia R y la fuerza T? Si vemos, esta es la distancia R, la de la viga, los 8 metros, y esta es la fuerza T. ¿Qué distancia hay entre ellos dos? ¿Qué ángulo hay entre ellos dos? Pues los 53 grados. Aquí lo vemos claramente. Si se fijan, aquí están los 53 grados. Que no es más que la componente vertical de T. Y si vemos y recordamos, pues esta distancia de 8 metros es el brazo de palanca de la fuerza T seno de 53. Por último, ya tenemos la distancia, 8 metros, ya tenemos la fuerza T, ya tenemos el ángulo, 53. Ahora lo que nos falta determinar es la dirección para poner el signo. ¿Qué tendencia provoca la fuerza T para girar al objeto respecto a este punto? Vemos que lo está levantando, lo levanta, lo trata de levantar. Lo que provoca es un giro en el sentido contrario al manecillas del reloj. Eso quiere decir que es positivo. Entonces, el momento de torsión que provoca T es positivo, esta T es positivo, la fuerza es T, la distancia es 8 metros y el ángulo es 53 grados. Ya tenemos nuestro primer momento de rotación. Ahora el siguiente es el de 600 newtons. Vamos a ver. Dice que es negativo, está a 2 metros y lo provocan 600 newtons. Entonces, 600 newtons está a 2 metros. ¿Y qué sentido le está dando esta fuerza? Vemos que lo que hace es, lo que trata de hacer es tirarla, jalarla hacia abajo, que provocaría un momento de rotación en este sentido, en el sentido del manecillas del reloj. Por eso es negativo, entonces está correcto. Pero ¿dónde queda el ángulo? ¿Dónde queda el seno de teta? Bien, vemos cuál es el ángulo entre esta distancia de 2 metros, que es totalmente vertical, y esta fuerza que es totalmente horizontal, perdón, estos 2 metros que son totalmente horizontales, y esta fuerza de 600 newtons que es totalmente vertical. ¿Qué quiere decir? Que entre los 2 metros y los 600 newtons hay un ángulo de 90 grados. Por tanto, el ángulo entre ellos dos es 90 grados. ¿Cuál es el seno de 90 grados? Pues es 1. Entonces, además, si recordamos la definición del momento de palanca, pues dijimos que el momento de palanca era la distancia la distancia perpendicular a la fuerza que se aplica desde el eje de rotación. Entonces, si se fijan, sí, es una distancia totalmente perpendicular a la fuerza. Entonces, los 2 metros es el brazo de palanca. Y bueno, antes de pasar a la última, a comprobar, pues vamos a hacer de una vez
lo que es el último brazo, el último momento de rotación. Vemos que son los 200 newtons, se encuentra a 4 metros, y de nuevo, la distancia la podemos dibujar aquí, los 4 metros, es totalmente vertical respecto a los 200 newtons. Por tanto, esta distancia es el momento de rotación. Usamos otra vez la fórmula FD. F, 200 newtons, de 4 metros. ¿Y cuál es el sentido en el que gira? Pues si lo empezamos a girar en torno a esta fuerza, vemos que la viga cae, y lo que hace es girarla en el sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, también es negativa. Entonces, tenemos que tanto la de 600 newtons como la de 200 newtons, los dos momentos de rotación son negativos. Uno a 2 metros y el otro a 4 metros. Y ahora resolvemos para T. Despejamos T, hagan el cálculo, y les va a salir alrededor de 313 newtons. Entonces ya tenemos T. Ahora, esta T la vamos a sustituir tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. Aquí, 313 newtons, y aquí, 313 newtons. Ya que tenemos eso, ya que sustituimos, nos quedan estas dos ecuaciones, y nos pide resolver para R coseno de teta y R seno de teta. Entonces, la primera resolvemos para R coseno de teta, nos queda de esta manera, 188 newtons, ya tenemos el valor de R coseno de teta, y R seno de teta, lo sustituimos acá, sustituimos y resolvemos y nos da 550 newtons. Ya tenemos tanto R coseno de teta como R seno de teta. Y ahora, pues, ¿qué hacemos? Dividimos. ¿Por qué dividimos? Porque seno entre coseno, pues nos da tangente. Y R entre R, pues se eliminan. Y como tenemos los valores de estos, tenemos que la tangente del ángulo es igual a 550 newtons, este de aquí, que sería el R seno de teta, y entre 188, que es el R coseno de teta, que lo sacamos aquí arriba. Entonces, 550 entre 188, pues nos da alrededor de 2.93. Entonces, tangente de teta es igual a 2.93. Y ahora resolvemos para teta. Resolviendo para teta nos quedaría teta es igual a tangente inversa de 2.93. Y la tangente inversa de 2.93 es 71.1 grados. ¿Qué quiere decir? Ese es el ángulo. Y ahora, pues, de la ecuación 4, sustituimos nuestro ángulo y resolvemos para R. Entonces, R es igual a 188, 188, y dividimos entre coseno de teta. Y el coseno de teta es coseno de 71, y nos da alrededor de 580 newtons. Entonces, resolvimos. Tenemos el valor de T, el valor de teta y el valor de R. Este tema, al igual que el anterior, no es más que saber interpretar nuestros diagramas para poder tener las ecuaciones. Teniendo las ecuaciones, pues ya lo demás es de secundaria. Entonces, lo importante es saber determinar cuáles son las ecuaciones que necesitamos para nuestro sistema, y ya después de sustituir y resolver. Bien, aquí ya para finalizar, nos dice que el ángulo que tomamos, que supusimos para R, pues es correcto, ya que nos dio el valor positivo. Habíamos puesto el ángulo positivo y el ángulo que nos dio es positivo. Entonces, estuvo bien la suposición. Y aparte nos dice que de haber seleccionado algún otro eje para la ecuación del momento de torsión, la solución pudo diferir en detalles, pero las respuestas serían iguales. ¿Sí? Es lo que les digo. No importa, realmente nosotros podemos elegir cualquier punto como nuestro eje de rotación. No tenemos que quebrarnos la cabeza de dónde encontrarlo. De hecho, nos ayuda mucho ponerlo en el punto exacto en donde eliminemos más incógnitas. Sí, aquí les dije en R, si lo ponemos en R, eliminamos tanto R como teta, dos incógnitas. Entonces es más sencillo un sistema con un solo incógnita que con dos incógnitas. Pero lo podemos poner aquí en T y tener estas dos incógnitas, y de igual manera nos iba a salir. Entonces no importa dónde pongamos nuestro punto, nuestro eje de rotación. Pero sí es conveniente ponerlo en donde eliminemos más incógnitas. Bien, entonces esto sería todo para este ejemplo. Pueden checarlo, está en el libro. En el libro se encuentra este ejemplo. Entonces, para que si quieren pueden checarlo y leerlo detenidamente.